Iniciamos grabación ya. Muy buenos días, tardes o noches, queridos oyentes, dependiendo del momento en que escuchen este programa. Esta es La Bitácora, que pertenece al programa de Diseño Industrial. Bienvenidos también a Diseño Interconectado, hoy con el primer episodio de esta nueva tanda, iniciando semestre. Diseño y Derecho en Colombia, protegiendo la creatividad industrial. Exploraremos las intersecciones entre el diseño industrial y el marco legal de nuestro país. Soy Carlos Gómez, diseñador industrial, y hoy tenemos el placer de recibir a Lady Martínez, abogada experta en propiedad intelectual y en derecho administrativo. En un mundo donde la innovación es clave, el diseño industrial juega un papel crucial en la creación de productos y servicios que mejoran nuestra vida. Pero, ¿qué sucede cuando la creatividad se encuentra con la legislación colombiana? ¿Cómo protegemos nuestras ideas, nuestros diseños aquí en Colombia? ¿Cuáles son nuestros derechos? Y también, importante, ¿cuáles son nuestras responsabilidades como diseñadores según las leyes nacionales? Hoy desentrañaremos estas y otras preguntas fundamentales. Exploraremos cómo el derecho y el diseño se entrelazan en Colombia, desde la protección de la propiedad intelectual hasta los contratos y la responsabilidad del producto, todo ello en el contexto de nuestra legislación vigente. Acompáñenos en este primer episodio donde la creatividad y la legalidad se dan la mano para construir un futuro más innovador y justo para todos los diseñadores colombianos. Saludemos a nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida, doctora Lady. Es un gusto, un honor, pues, tenerla en este espacio. Buenas tardes, gracias por invitarme. El honor es mío el poder estar acá y que me hayan hecho partícipe de este evento, de poder ayudar a aquellos estudiantes y profesionales a poder proteger su... Ay, no. Perdón, se me olvidó. Espérame. ¿Vuelvo a decir lo mismo? No, sí, vuelve a saludar. Empiezas buenas tardes. Espera que se me olvidó lo que iba a decir. No me mires. ¿No la miro? Claro. No estamos en vivo, tranquilo. Espérame. Buenas tardes, el placer es mío, el poder estar acá. Gracias por haberme invitado y hacerme parte de este evento. Bueno, doctora, muchas gracias. Para empezar, ¿podría usted explicarnos por qué es importante o por qué es tan importante la propiedad intelectual en el ámbito del diseño industrial? Bueno, la propiedad intelectual es esencial para los diseñadores industriales porque protege sus creaciones únicas, fomentando la innovación, el desarrollo económico. Sin esta protección, cualquiera podría copiar sus diseños, lo que desalentaría muchísimo la inversión en creatividad y competencia leal. Bueno, doctora, pues es interesante saber que proteger nuestros diseños también es un aliciente en la función del diseño y en el trabajo del diseño. Qué bueno. Doctora Lady, ¿qué tipos de propiedad intelectual son relevantes para nosotros los diseñadores industriales? Y denos una repasadita de qué leyes nos protegen o las protegen. Bueno, en Colombia los diseñadores pueden recurrir a varias formas de protección amparadas por diferentes leyes. Existen los derechos de autor, de patentes, marcas registradas, diseños industriales, que cada una se rige con diferentes leyes.
Los derechos de autor protegen las obras artísticas y los diseños originales, como bocetos, ilustraciones y modelos. Para esto pueden aplicar la Ley 23 de 1982 y la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones. Son las principales fuentes legales que existen. Cuando hablamos de patentes, protegen invenciones técnicas incorporadas en el diseño, como nuevos mecanismos o funcionalidades. La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones regula las patentes en Colombia. Cuando hablamos de marcas registradas, se identifican productos y servicios diferenciándolos de la competencia. La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y la Ley 1903 de 2018, que moderniza la Ley 1753 del 2015. Esto rige pues las marcas en Colombia, ¿sí? Cuando hablamos ya de lo que son los diseños industriales, protegen la apariencia estética de un producto. La Decisión 486 de la Comunidad Andina Nacional y la Resolución 2023 numeral 3 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Son las normas que pues podrían llegar a aplicar. Bueno, parece que estamos bastante dotados de legalidad, ¿no? Hay que tener en cuenta varios factores ahí que usted nos trae a colación. Lady, por favor, indaguemos un poquitico acerca de las patentes para que nuestros oyentes lo tengan muy claro. ¿Qué es una patente? Bueno, una patente es un título de propiedad industrial que es otorgada por el Estado, que confiere a su titular el derecho exclusivo de explotar una invención durante un periodo limitado de tiempo. Podríamos estar hablando de 20 años para patentes de invención y de 10 años para modelos de utilidad. A cambio de este derecho exclusivo, el titular de la patente debe divulgar públicamente la invención, permitiendo así que otros puedan aprender de ella y desarrollar nuevas tecnologías. Tenemos, digamos, que en la retina o grabado en la mente que las patentes eran por toda la vida, ¿no? Y démonos cuenta, queridos oyentes y estimados oyentes, que eso tiene un tiempo, ¿no? Y hay que tenerlo muy presente. ¿Qué se puede patentar en Colombia? En Colombia se pueden patentar invenciones que cumplen con ciertos requisitos. Deben tener novedad, nivel inventivo, aplicación industrial, ¿sí? Esos son como los requisitos base, que cada uno pues tiene una particularidad. La novedad es la invención que no debe haber sido divulgada públicamente antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, ¿sí? Hay que tener eso muy claro. El nivel inventivo, la invención no debe ser obvia para una persona experta en la materia, ¿sí? Y la aplicación industrial, la invención debe ser susceptible de ser producida o utilizada en cualquier tipo de industria. Vale, entendemos. ¿Cómo podríamos entonces obtener una patente si en dado caso estamos totalmente seguros de que cumplimos pues esos tres requisitos, esos tres requerimientos? Bueno, el proceso para obtener una patente en Colombia se lleva a cabo ante la Superintendencia de Industria y Comercio y consta también de ciertas etapas. El en papeleo este caso, que llaman. Sí, requisitos que llaman en las entidades. Se rige de siete etapas, que son búsqueda de anterioridades, que consiste en antes de presentar la solicitud, es recomendable realizar una búsqueda exhaustiva para determinar si la invención ya existe o si cumple con los requisitos para poder ser patentada. Eso lo debe adelantar pues cada quien que busque la patente, ¿sí? Hacer su propia investigación, correcto. Tiene que averiguar antes de. Correcto. La segunda, preparación de la solicitud.
La solicitud de la patente debe incluir una descripción detallada de la invención, reivindicaciones que definan el alcance de la protección, es decir, dibujos. Esto es necesario como para decir esto sí es lo que yo estoy presentando, lo que estoy intentando patentar, y un resumen del mismo, ¿sí? Digamos que ahí empezamos ya como a mostrar la idea, a entregarla, Exacto. a hacerla pública, ¿sí? Y debe dejar como, o sea, los dibujos es como para dejar una evidencia. Correcto. Ya la tercera etapa es la presentación de la solicitud. La solicitud se presenta ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ya sea de forma electrónica o física, ¿sí? La cuarta etapa, examen de forma. Ahí pues la entidad verifica que la solicitud cumpla con los requisitos exigidos o requisitos formales que pues igual debe llevar esa patente. La quinta etapa es la publicación de la solicitud. La solicitud se publica en la Gaceta de la Propiedad Industrial para que terceros puedan presentar oposiciones en caso de que existan, ¿sí? Ahí ya se hace pública. Ahí, digamos, para hablar jocosamente, es cuando hay un matrimonio, ¿no? Sí. Si alguien se opone, hable a olla o calle para siempre. Lo mismo cuando alguien fallece, ¿sí? Los famosos edictos, algo así, ¿sí? Correcto. Que se publica para que el que esté interesado se presente, ¿sí? O presente su oposición o objeción. La sexta etapa es el examen de patentabilidad. La entidad evalúa si la invención cumple con los requisitos para ser patentada, ¿sí? Y ya por último, la séptima etapa es la concesión de la patente. Si la invención cumple con todos los requisitos que exige la Superintendencia de Industria y Comercio, conceden la patente. Bueno, doctora, vemos que pues tiene bastantes etapas, pero en ese proceso cabe resaltar que serían necesarias, ¿no? Y no se exige nada fuera de lo común. Debemos, como diseñadores, si buscamos una patente, pues empezar a indagar si lo que estamos haciendo y lo que presentamos, lo que hicimos, lo que presentamos es totalmente pues novedoso, ¿no? En este mundo pues nos damos cuenta que a veces encontramos diseños muy similares, ¿no? Y que solucionan pues necesidades específicas, y pues hay que tratar de mirar cómo nos separamos de otras soluciones que se enfocan a las mismas necesidades que tratamos de solucionar. Bueno, y lo demás pues hace parte como de un entregable de diseño, ¿sí? En el cual pues tenemos que argumentar, entregar vistas, entregar algunos planos, entregar de pronto unas memorias, ¿sí? Para empezar a validar con argumentos nuestra solicitud de patente. Bueno, doctora, esto está muy interesante. ¿Cómo podemos entonces proteger esa patente? Digamos que ya salimos de ese último proceso y nos concedieron la patente, ¿sí? ¿Cuáles son esas herramientas o ese recurso que tenemos para protegerla? Bueno, una vez concedida dicha patente, el titular tiene el derecho de impedir que terceros fabriquen, utilicen, vendan o importen la invención sin su autorización, ¿sí? Para proteger este derecho, el titular puede puede tener en cuenta lo siguiente: realizar vigilancia del mercado para detectar posibles infracciones, enviar cartas de cese y desistimiento a los infractores e iniciar acciones legales por infracciones de patente. Son 3 opciones que tiene el titular de la patente, ¿sí? Correcto. Para proteger pues
cuando sienta que lo están infringiendo. Nosotros mismos hacemos como el papel de velar, ¿no? por ese diseño, por esa patente. Eso recae directamente pues en la responsabilidad de cada persona que sea dueña, que te le hayan dado la concesión, ¿sí?, de la patente. Correcto. Bueno, doctora, profundicemos ahora en algo pues que ronda también nuestras mentes, y son los derechos de autor, ¿sí? Profundicemos más en ese tema. ¿Qué nos puede contar acerca de los derechos de autor? Bueno, los derechos de autor, primero que todo, son un conjunto de normas jurídicas que protegen a los creadores de obras literarias, artísticas o científicas, ¿sí? Eso es como lo define la norma. Estos derechos reconocen y salvaguardan la titularidad de los autores sobre sus producciones, concediéndoles derechos exclusivos para el uso, la reproducción, la distribución y la comunicación pública de sus obras, ¿sí? En Colombia los derechos de autor se regulan principalmente por la Ley 23 de 1982, que pues hablábamos en un inicio, y otras normas complementarias, que estos derechos pues igual los dividen en dos categorías principales, ¿sí? Que es cuando hablamos de los derechos morales y de los derechos patrimoniales, ¿sí? Los derechos morales, ¿qué son? Los derechos son derechos personalísimos que protegen la conexión entre el creador y su obra. Incluyen el derecho a la paternidad, es decir, ser reconocido como autor, ¿sí? Correcto. El derecho a la integridad, que es oponerse a las modificaciones no autorizadas. Y el derecho a la divulgación, que son estos derechos que son inalienables, irrenunciables o imprescriptibles, ¿sí? Ya hablando de los derechos patrimoniales, son derechos que permiten al autor explotar económicamente su obra, ¿sí? Recibir un lucro. Incluyen el derecho a la reproducción, la distribución, la comunicación pública y la transformación de la obra. Estos derechos son transferibles y tienen una duración limitada, ¿sí? Correcto. Estos sí se pueden transferir, los podemos vender, como cuando otras personas, digamos. Porque ya es porque están buscando un lucro. Ok. ¿Sí? Bueno, doctora Lady, ¿qué protegen esa ley? ¿Qué protegen con respecto a los derechos de autor? ¿Qué protege? Bueno, los derechos de autor protegen las obras originales de creación, ¿sí? Tales como obras literarias, obras musicales, obras dramáticas, obras artísticas, obras audiovisuales y programas de computador, ¿sí? Que cada una pues abarca ciertas cosas, ¿sí? Obras literarias, pues cuando hablamos de novelas, poemas, ensayos, artículos. Cuando hablamos de obras musicales son composiciones, canciones, partituras, ¿sí? Las obras dramáticas ya son obras de teatro, guiones, libretos. Obras artísticas se refiere al tema de pinturas, esculturas, fotografías, dibujos. Obras audiovisuales, ya estamos hablando de películas, ya es diferente a las literarias, ¿sí? Películas, series, documentales, videos. Y ya programas de computador, ya va pues, hace referencia a ese software y bases de datos, ¿sí? Bueno, doctora, empecemos de pronto ya entonces a irnos al tema laboral, ¿sí? Cuando ya como diseñadores pues participamos por ahí haciendo diseños para empresas. Entonces, hablemos de los contratos, doctora Lady. ¿Qué aspectos legales clave deben considerar nuestros colegas diseñadores al trabajar con empresas o con sus clientes, ¿no? Bueno, acá los diseñadores, bueno, todos los profesionales diría yo, ¿no? Claro.
Pero en este caso puntual, bueno, los diseñadores industriales, cuando deciden hacer un contrato, ya sea con una persona natural, una empresa, que ya hablamos es de personas jurídicas, deben tener en cuenta ciertos detalles o ciertos requisitos en sus contratos, ¿sí? Como son la propiedad de los diseños, aspectos doctora, como propiedad de los diseños, la remuneración. Discúlpeme, la interrumpo. O sea, Señor. el diseñador debe preocuparse porque el contrato sea muy claro y obtenga y tenga cláusulas donde se defina precisamente quién tiene la propiedad de los diseños, ¿sí? Así es, debe estar, o sea, en ese aspecto tienen que ser muy, muy organizados, ¿sí? Porque pues el quedar mal hecho un contrato puede generar algunas consecuencias para el diseñador, ¿sí? Pues porque después si tiene alguna controversia o alguna situación, ¿cómo reclama? ¿Cierto? Entonces, volviendo a los aspectos así como más importantes que deben tener en cuenta, como primera medida, la propiedad de los diseños, la remuneración, que es muy importante, el alcance del trabajo, la confidencialidad y las responsabilidades, ¿sí? En el caso de la propiedad de los diseños, ahí deben tener en cuenta o revisar quién es el titular del derecho de autor y de los diseños industriales. ¿Se ceden los derechos al cliente o se otorgan licencias? ¿Sí? Cuando somos independientes, ¿cierto? Así es, ¿sí? Como diseñador, si usted tiene pues su, digamos que es suyo y usted dice, no, o sea, yo se lo hago, pero estas son las condiciones, ¿sí? Ahí ya es cuando deciden, yo le cedo los derechos o se otorga una licencia para que usted lo use por determinado tiempo, ¿sí? Remuneración. ¿Cómo se calcula y pagará la remuneración por los servicios del diseñador? ¿Sí? Eso es muy importante, tener en cuenta cómo lo van a hacer y cómo se lo van a pagar, ¿sí? El alcance del trabajo. ¿Qué servicios específicos se incluyen en el contrato? O sea, ¿a qué se compromete? ¿Cuáles son las etapas y los entregables? ¿Sí? O sea, porque normalmente yo entiendo que ustedes, los diseñadores, manejan todo es como por etapas, metodologías. Bueno. Sí, doctora. Generalmente, pues, el diseño no es una entrega mágica de un solo momento, ¿no? El diseño es un proceso metodológico donde en cada etapa pues se van realizando avances y esos avances pues precisamente es de los que trata esos alcances y esos entregables, ¿no? A qué se compromete pues el empleado en este caso pues en el diseñador. Perfecto. Ya yendo más al siguiente aspecto, que es la confidencialidad. ¿Cómo se protegerá la información confidencial compartida durante el proyecto? ¿Sí? Y ya por último, las responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades de cada parte en caso de incumplimiento o que exista algún tipo de disputa o desacuerdo? ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo muy claro. ¿Cuáles son mis responsabilidades como diseñador y cuál es la responsabilidad también de mi cliente? ¿Sí? Adicionalmente es crucial que los diseñadores consulten con un abogado para asegurarse que sus contratos cumplan con la legislación colombiana y protejan sus intereses, ¿sí? Porque pues uno a veces dice, no, yo lo puedo hacer, ¿sí? Pero de pronto sí, usted puede encontrar una minuta tal vez, pero no es lo mismo una minuta que usted encuentra en internet que ir a un profesional que sí le está estudiando su caso particular, ¿sí? Entonces es una recomendación para que lo tengan en cuenta. Claro que sí, doctora. Bueno, entonces ya saben, estimados colegas, a leer detenidamente la letra menuda de los contratos, de sus contratos, de lo que van a firmar, de todo lo que, o a todo lo que se van a comprometer. Y pues cuando vayan a hacer contratos como independientes, pues también a ser conscientes y darle la importancia que tiene generando un contrato pues adecuado
a los intereses de las dos partes, ¿no? No dejarle eso al azar. Gracias, doctora. Bueno, vámonos a un poquitico un tema más tenebroso, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué pasa con esa responsabilidad del producto aquí en nuestro país? Digamos que cuando ¿cuándo puede ser un diseñador considerado responsable por un diseño, por un defecto de un diseño que él ha realizado? ¿Qué nos dice usted al respecto, doctora Lady? Bueno, la responsabilidad del producto está regulada por el Código Civil y la Ley 1480-2011, Estatuto del Consumidor, ¿sí? Un diseñador puede ser considerado responsable si el defecto del producto se debe a un error en su diseño y esto causa daños a terceros, ¿sí? Es fundamental contar con seguros de responsabilidad civil, y es una recomendación, y realizar pruebas exhaustivas de los diseños para minimizar cualquier riesgo que se pueda presentar, ¿sí? Correcto, doctora. Para finalizar, ¿qué consejo le puede dar usted a nuestros colegas estudiantes de diseño industrial, a esos futuros profesionales, con respecto a esos aspectos legales que rondan su trabajo? Bueno, mi consejo pues a todos los profesionales, como decía, no solamente del área de diseño industrial, sino todos, es que se informen sobre sus derechos y obligaciones legales en Colombia. La propiedad intelectual es un activo valioso que debe ser protegido. Busquen siempre la asesoría legal cuando sea necesario y no duden en consultar a expertos en propiedad intelectual y derecho de diseño para los profesionales en diseño que pues tengan algún objeto, algún boceto, bueno, lo que quieran que sea suyo y que no quisieran pues que nadie se los copiara. La prevención es la mejor herramienta para evitar problemas legales en un futuro. Bueno, doctora Lady, muchísimas gracias por compartir esa valiosa experiencia y esa información. Compañeros diseñadores, hemos echado un vistazo muy interesante a lo que rodea el diseño industrial. Los esperamos en una nueva emisión y esperamos que este programa pues les haya brindado una visión clara de la importancia del derecho en el mundo del diseño industrial, ¿sí? Recuerden que la creatividad y la legalidad pueden coexistir y complementarse para impulsar la innovación y el éxito de los diseñadores colombianos. Los invitamos a seguir sintonizando Diseño Interconectado. Muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega.